¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se sienten agradecidos del Señor? Levante su mano ahí donde está y diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga, Dios bendiga su casa, que Dios bendiga tu familia. Amén. Para mí es una honra el poder ser el instrumento a través del cual Dios va a hablar. Aleluya. Dios está presente en su casa. Amén. Dile a alguien, Dios está presente en su casa. Ahora te va a hablar. Ahora te va a hablar. Aleluya. Así que el que no pudo sentir la presencia del Señor, este es el momento de escuchar su palabra. Amén. Aleluya. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a las Sagradas Escrituras y busquen en el libro de Hebreos, su capítulo 4, versículo 12 al 13. Aleluya. Y yo te pido que me vengas a ayudar. Y yo te pido que me vengas a ayudar. Y yo te pido que me vengas a ayudar. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Y yo te pido que me vengas a ayudar. Te pido que me vengas a ayudar. Aleluya. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Vamos a dar un chancecito más. Hebreos está ubicado en el libro 19 del Nuevo Testamento. Aleluya. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Gloria al Señor. Amén. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Señor Jesús. 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 Amén. Y yo voy a estar leyendo dos versiones, la versión Reina Valera, que es la más común, y la traducción Lenguaje Actual. Y la versión Reina Valera dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y voy a leer ahora la versión, traducción Lenguaje Actual, y dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Y voy a leer esta última parte. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Dele gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre. Lo único que puedo hacer es darte gracias, Señor. Quita de mí aquello que no sea tu palabra, Señor. Quita de mí aquello que sea una emoción humana, Padre. Quita de mí, Señor, aquello que sea un sentir humano en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén y amén. Y yo quiero hablaros unos minutos con el tema golpeados por una palabra. Yo quiero que usted le diga a alguien: golpeado por una palabra. Mire a alguien y dígale: golpeado por una palabra. Gloria al nombre de Jesús. De la carta a los Hebreos se dice que, de acuerdo a su estructura, volumen y contenido, es una de las epístolas o de las cartas más eminentes del Nuevo Testamento. Es decir, es una carta que sobresale de entre las demás por el conocimiento que esta carta o que este libro engloba. Pero al mismo tiempo también es uno de los libros más complejos de entender. Esto por lo profundo, serio, edificante y enriquecedor de su mensaje. Para muchos estudiosos de la palabra, algunos suelen atribuirle su autoría a Pablo, pero este pensamiento fue debido a que en el momento en que se incluyó este libro en el canon del Nuevo Testamento, ya estaba muy conocido en todas las iglesias. Y como la palabra debía, aleluya, estar respaldada por uno de los apóstoles o por una de las personas que escucharon directamente de Cristo su palabra, entonces le atribuyeron en ese momento su autoría a Pablo. Pero la gran mayoría de los estudiosos de la palabra consideran aún desconocido su autor, así como el trasfondo y la ocasión en que este libro fue escrito. Y se debate todavía aún si esto sería una carta en particular o más bien un tratado temático, es decir, la exposición del conjunto de conocimientos con un propósito ordenado acerca de un tema en particular. Bendecido sea el nombre del Señor. Este libro también es llamado por algunos como el quinto evangelio, porque al igual que los 4 evangelios del canon del Nuevo Testamento, pone interés particular en hablar acerca de la obra de Cristo. Por otro lado, la interpretación del libro podría resultar un tanto con cierto grado de complejidad, porque para poder sacar el provecho a todo su mensaje se necesita conocer y sobre todo entender acontecimientos, cultura y costumbre de aquella época para uno poder sacar la sustancia de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. En todo sentido, en resumen, el objetivo principal del libro de los Hebreos era estabilizar, o del autor del libro de los Hebreos, estabilizar la fe del creyente en el poder de Cristo en aquella época. Gloria a Jesús. Y hay algo impresionante, y es que aunque es desconocido su autor y todo lo demás antes mencionado, es imposible que para nosotros ignoremos el hecho de que el mensaje de todas las sagradas escrituras, el mensaje que se nos da a través del libro de los Hebreos, es poderoso para hablar a toda persona y en cualquier circunstancia. Amén. Gloria a Jesús. Cuando la palabra escrita comenzó a expandirse, aleluya, esto no fue cuestión de que publicamos un libro ahora y todo el mundo conoce la Biblia, no fue así. La expansión de la palabra de Dios tiene una historia muy sangrienta de fondo, aleluya. La palabra de Dios en un principio solamente después que estaba la iglesia bajo el poder de Roma, aleluya, era llevado a la hoguera cualquier persona que se encontrase con una porción o con un libro de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Así es que muchas personas llegaron a lo que se llama mercadear en el mercado negro, valga la redundancia, la palabra, y pagaban grandes sumas de dinero para poder obtenerlas. Aleluya. Hay una historia muy interesante de un hombre
llamado John Wycliffe. Aleluya. Él hizo una traducción de la Biblia al inglés, porque a todo esto la palabra estaba en su idioma original, que era arameo, y en griego, el Nuevo Testamento. Entonces este hombre duró unos 13 años en conjunto con un equipo para poder hacer una traducción de la Biblia. Y él, al igual que otros pensadores, creían que la palabra de Dios debía ser del conocimiento de todos, aleluya, porque los que no conocían de la palabra estaban asumiendo o estaban creyendo cosas que no estaban en las Sagradas Escrituras. Así es que de esta forma se fueron introduciendo a la iglesia algunos conceptos como sacramento, el purgatorio y otras cuantas cosas, aleluya, porque la iglesia desconocía lo que decía la palabra en su idioma original. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces, en el siglo XV, en los años 1450, Dios utilizó a un hombre llamado Johannes Gutenberg, aleluya. Y este hombre se le atribuye la autoría de la imprenta moderna. Y con la invención de la imprenta, entonces el libro de la Biblia, el gran libro de la Biblia, llegó a convertirse como el primer libro impreso, aleluya. Es decir, que a través de la historia, Dios nos enseña que si hay algo que se debe de expandir es su palabra. Amén. La palabra es del conocimiento de todos. La palabra de Dios está ahí. Aleluya. Y es que a través de la palabra nosotros podemos ver lo que somos, de qué estamos hechos y para qué servimos. Dile a alguien, a través de su palabra tú puedes ver lo que tú eres, de qué estás hecho y para qué sirve. Y desde ese tiempo acá, en los años 2015, la estadística en ventas de la Biblia impresa solo en venta alcanzaban unos 6,000 millones de copias vendidas. Aleluya, poderoso Dios. Así es que cuando yo comienzo a meditar sobre la palabra, me trae el espíritu la imagen de una cebolla. Y yo sé que estamos en día, ¿verdad? Y muchas mujeres aquí tienen que ir a cocinar o quizás ya pudieron preparar algo. Y la cebolla, si yo le preguntase a algunos de ustedes qué es una cebolla, podría decirme, bueno, la cebolla es un vegetal, o bueno, la cebolla es un tubérculo y que lo utilizamos en la cocina para preparar alimentos, para la preparación de ensaladas, también es utilizada para la fabricación de productos de la higiene personal, así como para el cuidado del cabello. Ahora bien, eso es lo que nosotros conocemos de la cebolla, pero si nosotros quisiéramos investigar más a fondo de la cebolla, tendríamos que irnos a la historia. Entonces, a través de la historia se nos dice que la cebolla no nació en República Dominicana, sino que la cebolla vino hacia este continente desde Europa a través del descubrimiento, la Pinta, la Niña, la Santa María, y cuando Colón vino a saquear América, gloria al Señor, aleluya. Entonces, la cebolla, eso es parte de su historia. Pero si usted quisiera conocer un poco más de la cebolla, de que además tiene un color característico o un olor particular, entonces tiene que partir la cebolla y llevarla a lo que es un laboratorio o a un procesamiento. Entonces ahí usted se da cuenta que la cebolla, cuando es puesta debajo del lente de un microscopio, tiene unas características particulares, y es que se puede identificar que es una célula vegetal y no una célula animal, gloria al nombre de Jesús. Entonces, a través del microscopio que se utiliza en la ciencia para ver aquellos objetos que no se pueden ver a simple vista de manera más cercana, entonces se nos dice que la estructura de la cebolla tiene sus células, tiene un cromosoma o
no sé cuántas cosas pudieses tener aquí los médicos y la gente de la materia de la salud, quizás pudiesen ayudarme en esta parte, pero lo que te quiero decir es que usted necesita de un instrumento para poder conocer la estructura de la cebolla a nivel interno, pero también la cebolla, si usted quisiera conocer un poquito más de ella, tendría que llevarla al procesamiento, al laboratorio. Entonces, en el laboratorio, cuando la cebolla es procesada, es machacada, te dice que cuando pasa por ese proceso químico tiene unas sustancias. Esas sustancias no se pueden ver tampoco a simple vista y tiene fósforos, aleluya. Esos son términos totalmente químicos, aleluya. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si tú quieres saber quién tú eres, tienes que irte a la palabra. Si tú quieres saber de qué estás hecho, tienes que irte a la palabra. Si tú quieres saber para qué tú sirves, tienes que irte a la palabra. Aleluya. El libro de Romanos nos dice que somos, aleluya, bendecido Dios, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Y la palabra nos enseña que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y yo le aseguro a usted que si nosotros no tuviésemos la palabra, fuéramos fieles creyentes de que el mono es nuestro hermano y que King Kong es nuestro padre. Bendecido sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos han visto la película de King Kong aquí? Aleluya. Entonces nosotros tenemos la evidencia. Dile a alguien: no eres cualquier cosa. Es más, no eres una cosa. Eres imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Entonces, a través de la palabra es revelado lo que nosotros llevamos por dentro, porque se manifiesta nuestro yo, y ese yo es golpeado con la misma palabra de Dios. Aleluya. El microscopio, asimismo, como es un instrumento que se utiliza para ver cosas que no se pueden ver a simple vista, para que usted me entienda, el COVID, eso es lo que usted conoce, la imagen, eso es una imagen microscópica. No se puede ver a simple vista. Y ya han fallecido casi 5 millones de personas en todo el mundo. Aleluya. Entonces a mí me trae esto una ilustración poderosa. Y es que aquello que no se ve es lo que está haciendo más daño al pueblo de Dios. Aleluya. Porque lo que no se ve, a veces hay frutas que comienzan a pudrirse primero por dentro. Aleluya. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Entonces hay mucha gente que está muriendo por no reconocer la situación en la que se encuentran delante de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Hebreos 4 dice que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y estos versos nos arrojan a nosotros algo demasiado poderoso. Y dice la palabra de Dios. Nos está diciendo, no es la palabra de un humano, no es la palabra de un doctor, de un científico, de un teólogo o de un monje. No es la palabra de un filósofo. Está diciéndonos las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es. La palabra de Dios no fue. La palabra de Dios es. Significa que es en tiempo presente. Es decir, que la palabra de Dios trasciende en los tiempos. Por eso, a pesar de los años que van transcurriendo, la palabra de Dios se mantiene viva, se mantiene latente, porque la palabra de Dios no deja de ser. Aleluya. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no
está enferma. La palabra de Dios tampoco está en cuidados intensivos. La palabra de Dios no necesita de personas influyentes del evangelio, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no muere. La palabra de Dios está latente. Aleluya. Entonces, aleluya. Permítanme. Gloria al Señor. La palabra en el pensamiento griego, aleluya. La palabra es la acción por la cual una persona se expresa, ¿sí? ¿Y qué expresa? Expresa con ella el pensamiento, aleluya. Y se dirige a otra para comunicar con ella, gloria al Señor. Pero hay dos cualidades sobrenaturales que tiene la palabra. Y es que la palabra tiene el poder de hacer realidad y de ejercer gobierno o dominio sobre lo que con ella se nombra. Gloria al nombre de Jesús. Así es que si usted quisiera entender esto, tendríamos que irnos al libro de Génesis, donde la palabra nos enseña que en el principio de todas las cosas, Dios creó a los cielos y creó la tierra. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, es el pensamiento de Dios hecho palabra creadora y palabra hacedora. La palabra creadora sea y la palabra hacedora fue. Y el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz días y a las tinieblas llamó noche. Es decir, Dios en su palabra está manifestando su gobierno, aleluya, cuando nombra con su propia palabra lo que Él hizo. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 6 dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y llamó Dios a la expansión cielos. El versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. En otras palabras, Dios a través de este pasaje de la creación se nos manifiesta como el arquitecto, es decir, manifestador de su pensamiento en el diseño, aleluya. Pero no solamente eso, sino que además de eso se nos manifiesta como ingeniero, es decir, que hizo visible lo que se pensó primero. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, Dios, cuando Él habla, Él expresa su pensamiento. Y su pensamiento, cuando es manifiesto, tiene el poder de crear. Aleluya. Lo hace diseño, lo hace visible, lo hace realidad. Pero a lo que Él hace realidad, hay una cualidad característica, y es que Él lo identifica. En otras palabras, le pone nombres. Aleluya. Pero a eso que Él le ha puesto nombres, sobre eso Él gobierna. Aleluya. Y aquello que Él gobierna también lo separa. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Miren, hay cosas en que Dios primero apercibe al hombre para que el hombre pueda tener conciencia y pueda apartarse del mal. Aleluya. En el mismo libro de Génesis se nos enseña que Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham intercedió por aquella ciudad y al menos pudo salvarse Lot y toda su familia. Pero mira, cuando Dios dijo sea, Él no le está pidiendo opinión a nadie. Aleluya. Por eso cuando Dios dice muévete tierra, no hay nada que nosotros podamos hacer para detener lo que es un terremoto. Cuando Dios dice muévete mar, miren, no hay nada que nosotros humanamente hablando podamos hacer para que el mar no deje sepultada a una
una ciudad entera. Aleluya. Ahora bien, cuando tú eres portador de su palabra, se hace manifiesto lo que tú dices. Aleluya. Dile a alguien: eres portador. Eres portador. Eres portador de su palabra. Y su palabra se manifiesta por sí sola, porque su palabra declara su propia autoridad. La palabra de Dios, como decía, no necesita confirmación de nadie. Aleluya. No necesita, aleluya, si usted está de acuerdo o si no está de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Porque la palabra de Dios, cuando se manifiesta, es. La palabra de Dios es. La palabra de Dios es. Entonces, si no, podemos ir al libro de Jeremías. Cuando Dios le dice a Jeremías: mira, antes de que tú te formases en el vientre, ya yo te conocí. Antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dijiste: ah, Señor mío, Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. Y dice el versículo 9 del capítulo 1 de Jeremías: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En otras palabras, la escritura nos dice: mira, antes de que tú te formases, ya yo te había visto. Antes que tú naciese, yo te separé y te di por profeta, es decir, te puse nombre y establecí lo que dije que iba a hacer contigo. Y tú dijiste: ah, Señor, no sé hablar. Y Él te está diciendo: no te preocupes, eso no será necesario, porque yo he puesto mis palabras en tu boca y todo lo que yo digo se hace. Y todo lo que ordeno se cumple. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es declarar la palabra que fue depositada en nosotros. Amén. 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 Aleluya. Isaías dice: porque mis pensamientos, dice la palabra, aleluya, a través del profeta Isaías, hablándole al Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es que mis pensamientos no son como los tuyos, porque tú puedes pensar muchas cosas, pero todo eso que tú piensas no lo dices. Ahora, lo que yo pienso, lo digo, y lo que yo digo, se hace. Hay poder en la sangre de Jesús. Oh, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Aleluya. Y la palabra de Dios nos dice que es eficaz, es decir, que produce el efecto, aleluya, esperado. El versículo 11 del libro de Isaías 55 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Es decir, no volverá. La palabra de Dios se mantiene en movimiento. Por eso es que la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios te habla hoy de una forma y mañana también te habla de otra forma. Porque la palabra de Dios se renuevan hasta que vuelvan hacia Él. Aleluya. Y tienes que causar el efecto por el cual fue dicho. Aleluya. Gloria a Jesús. Un hombre que portaba la palabra de Dios era Josué. Aleluya. En el libro de Josué, su capítulo 10, nos enseña las escrituras que hubo un día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel en presencia de ellos. Y que un hombre que era portador de la palabra de Dios dijo: soy
sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Adjalón. Aleluya. Entonces, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, continuó el día. Aleluya. Y dice la escritura que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces, cuando yo comienzo a escudriñar esto, me dice el sol se detuvo. Y nosotros quizás podemos decir, mira, en el pensamiento de esa época no se conocía que era la tierra que giraba en el sistema solar. Aleluya. Entonces hay un pensamiento que Dios me trae, y es que hay mucha gente que comienza a dudar de lo que Dios ha dicho, porque comienza a utilizar la lógica para entender el pensamiento de Dios. Aleluya. El pensamiento de Dios no se puede entender con una lógica humana. Eso es algo que nosotros debemos de llevarnos, aleluya. Porque la lógica humana te dice que si A, entonces es B. Aleluya, pero no es así. En lo sobrenatural de Dios, Él no necesita confirmación y Él no necesita que lo que A sea B, no. Puede ser que A sea Z en el pensamiento de Dios. Por eso es que nosotros juzgamos por lo que conocemos, aleluya, y juzgamos sobre lo que no desconocemos. Hay poder en la sangre de Jesús. Entonces, cuando la gente comienza a utilizar la lógica para entender el pensamiento o la sobrenaturalidad de Dios, entonces llega la duda. Duda de lo que Él ha hecho. Duda de lo que Él dice en su palabra. Para que tú me puedas entender, primero llega la duda. Luego se manifiesta la incredulidad porque tú no crees. Después entonces llega la negación y por último llega la desobediencia. Bendecido Dios. Porque, aleluya, cuando usted comienza a leer el libro de Génesis, hay mucha gente que comienza a utilizar la lógica para entender el principio de la creación. Y es que el principio de la creación no se manifiesta con la lógica. El principio de la creación se manifiesta en la fe que tenemos en Cristo. Aleluya. Y que nos da a nosotros esa confirmación en el Espíritu de que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, en el libro de Mateo, cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, aleluya, el adversario se le acercó y le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan, aleluya. Él estaba utilizando la lógica humana que decía, 40 días en el desierto sin comida ni bebida es igual a necesidad humana. Como hay una necesidad humana, este hombre tiene el poder, y yo lo sé que tiene el poder de convertir esta piedra en pan, aleluya. Entonces Jesús le dice, no, pero es que tú te has equivocado. Es que no solo de pan vive el hombre vive por una palabra que ha salido de la boca de Dios, aleluya. Eso es lógica. Eso es. Si está hambriento, te aseguro que va a convertir. No, es palabra de Dios. Por eso el hombre no se muere cuando un médico dice. El hombre no perece porque se quedó sin oxígeno, literalmente, sino perece porque a Dios le ha placido que así sea. Dios se va a morir cuando Él dijo que así será. Aleluya. El ser humano, nosotros nos vamos a morir cuando Dios haya establecido y se haya cumplido su palabra y su propósito en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, cuando tú eres portador de la palabra de Dios, se hace manifiesto lo que dices. Aleluya. Elías dijo, no lloverá si no es por mi palabra, aleluya. Porque Elías como profeta era la voz de Dios, aleluya, para el pueblo en ese momento. Gloria a Jesús. Así es que en el libro de Juan, su capítulo 1, la palabra nos enseña que en el principio
era el verbo. En el principio era la palabra y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Entonces aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso es que Jesús es el mismo verbo, es la misma palabra de Dios. Y Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y me es dada en la tierra. Es decir, todo lo creado que está en los cielos fue hecho por mi palabra. Pero es que ustedes no están entendiendo, es que yo soy la misma palabra de Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Por eso es que en el libro de Marcos, su capítulo 4, versículo 37, nos enseña que en el mar estaban todos ahí y había una gran tempestad, aleluya, que se anegaban, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y dice que Jesús, levantándose en medio, dijo, enmudece, calla. Y eso nos enseña a nosotros es que Él gobierna sobre lo que Él ha hecho. Y la creación debe sujetarse a su palabra. Hay poder en la sangre de Jesús. Entonces temieron en gran manera. ¿Y quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Esa fue la palabra que se escuchó en el principio. Aleluya. Y todo lo que Él dice se hace. Y todo lo que Él ordena se cumple. Aleluya. Por eso es que Jesús le dice muchas veces, pero es que ustedes todavía no saben quién yo soy. Aleluya. La palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. La palabra de Dios tiene autoridad en sí misma, porque el mismo Espíritu Santo da testimonio de ella y la hace evidente. Gloria a Jesús. Por eso una de las cualidades de la palabra es que ejerce dominio, ejerce gobierno sobre lo que con ella ha sido nombrado. Por eso es que cuando usted comienza y estudia el libro de Génesis, usted ve que Dios, aleluya, creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas, aleluya. Y Dios le puso nombre al mar, a los cielos, la luna, las estrellas, gloria al Señor. Pero cuando creó al hombre y le dijo, trajo todas las aves de los cielos, los peces del mar también, y toda planta, y le dijo, mira, te los traje para que le puse nombre, porque antes de hacer el hombre, Jesús dijo, el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que gobierne sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y también sobre los animales terrestres. Entonces, cuando Dios trajo los animales, aleluya, Adán le puso nombre, y al Adán ponerle nombre, Adán estaba ejerciendo gobierno, aleluya, sobre lo creado. Hay poder en la sangre de Jesús. Adán no lo creó, pero le puso nombre. Aleluya. Cuando tú le pones nombre a lo que tienes, a lo que te, aleluya, a lo que te afecta, tú ejerces gobierno sobre eso, aleluya. Por eso es que el hombre es la cabeza del hogar, aleluya. Primero porque el hombre fue primero, y segundo porque cuando Dios le trajo a Eva a Adán, él dijo, esta será llamada varona. Yo sé que no le gustó mucho, pero es así. Aleluya. Tienes que ejercer gobierno, aleluya. Ejercer gobierno, ejercer autoridad sobre lo que tú tienes. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que ejerce gobierno y dominio sobre aquello que con ella se nombra. Entonces, como tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, como el nombre que tú tienes también te lo dio Dios, no hay forma de que una gente pueda decir que es gobernado por Dios cuando sigue en el mismo camino que anteriormente estaba.
alaba, gloria al nombre de Jesús. Nadie puede decir que es gobernado por Dios cuando no se dirige por los preceptos, por los mandamientos y por las leyes divinas. Gloria al nombre de Jesús. Pero nadie tampoco puede decir que está en el gobierno de Cristo cuando juzga injustamente. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús, porque a veces nosotros, cuando alguien hace lo malo, merece castigo. Es más, merece la pena, la cadena perpetua, merece la muerte. Pero entonces cuando nosotros fallamos, todos fallamos, hermanos, todos fallamos. El que está en el gobierno de Cristo juzga justamente. Aleluya. Y así como A es A, B también es B. Aleluya. Y lo que yo puedo juzgar sobre ti, a una acción mala que tú hayas hecho, de la misma forma debo juzgarme a mí misma. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Y algo que identifica a alguien que pertenece al gobierno de Cristo es la identidad. Gloria al nombre del Señor. Aquí han hablado mucho de la identidad del cristiano. Aleluya. Y la identidad de Cristo no es un título universitario. La identidad de Cristo tampoco es un diploma de bautismo. Me disculpan, pero eso no es la identidad de Cristo. Porque la identidad de Cristo no se manifiesta en un papel. La identidad de Cristo se manifiesta en su presencia. Aleluya. La identidad de Cristo es la gracia. La identidad de Cristo es el Espíritu Santo, aleluya. Por eso cuando usted llega a ver alguna persona que no porta la gracia de Dios, que no porta la presencia del Espíritu Santo, ese hace mucho tiempo que Dios no lo gobierna, gloria al Señor, porque se ha acercado, se ha alejado de su territorio. Algo que yo conversaba con mi esposo el otro día es que nadie puede gobernar aquello que desconoce, aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. El presidente de este país no puede decir que gobierna en Cuba. Ese no es su territorio, aleluya. Él gobierna sobre lo que a él le pertenece. Él gobierna sobre lo que él conoce, aleluya. Entonces, aleluya, Dios va a gobernar sobre aquellos que portan la identidad de Cristo. Amén, 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 aleluya. Dice la palabra, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Produce el efecto esperado, aleluya. Pero a veces se nos olvida que la palabra también es cortante, aleluya. Y todos queremos vida, pero nadie quiere que nos corten. Aleluya. Todos queremos vida, todos queremos poder, pero no queremos ser cortados por su palabra. Aleluya. Pero cuando la palabra de Dios hace eso, es para que no te mueras. Dile a alguien, es para que no te mueras. Es para que no te mueras. Es para que no te mueras. Y cuando la palabra de Dios corta, aleluya, es para sacar la pudredumbre que llevamos por dentro, aleluya. Aquello que los demás no pueden ver, a eso, hasta ahí es que corta la palabra, aleluya. En otros sentidos, aleluya, dice que es como una espada de dos filos. Y cuando nosotros vemos la espada, este era un símbolo que aquí se está utilizando como sinónimo de juicio, como les decía, juzga justamente, aleluya. Es decir que, aleluya, viene, aleluya, para castigar, para ejercer justicia sobre lo malo y sobre lo bueno que se hizo, aleluya. Por eso cuando el autor del libro de los Hebreos le dice a esta comunidad, le está diciendo, miren, yo sé que ustedes se encuentran en una persecución, han pasado por numerosas, aleluya, vicisitudes, pero la palabra de Dios es más cortante que ese proceso que ustedes tienen, aleluya. Y dice, aleluya, gloria al nombre del Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Gloria al Señor. El tema de este mensaje es golpeado por una palabra. Y un golpe es un impacto entre un cuerpo y otro que está en movimiento. Aleluya. Así como el efecto que produce. Golpear es aquello, aleluya, que tú haces quizás de manera intencionada o quizás de manera fortuita. Aleluya. Por eso los golpes pueden dar a heridas que uno conoce y a heridas que uno también desconoce. Por eso a veces cuando uno puede ir hacia un especialista, vamos a llamarle a alguna persona que se ocupe del estudio de la conducta ante un psicólogo para que me puedas entender. A veces ellos comienzan a escudriñar al hombre y ese ser humano se da cuenta de que tiene heridas tan profundas que ni ellos mismos se habían dado cuenta. Gloria al nombre del Señor. Cuando tú eres golpeado por la palabra, tú eres confrontado. Ahora, cuando tú eres golpeado con la palabra, tú eres herido. Hay poder en Jesús. Con es el instrumento. Por es por causa, es por motivo de la palabra. Aleluya. Por eso es que hay heridas penetrantes, gloria al Señor. Y heridas, aleluya, o golpes que tú te das y tú ni sabes que lo tienes. Gloria al nombre del Señor. Y el otro día yo escuché a un pastor decir que hay gente diabólicamente ungida para golpear o hablar mal de otros, aleluya. Esta gente tiene el diablo, decía el predicador, y es cierto, porque la palabra de Dios te va a cortar, pero te va a cortar para sanarte. Si la palabra viene para golpearte, para que te mueras y no para revivirte, entonces esa no es la palabra de Dios. Aleluya. Y no hay cosa creada que no sean manifiesta en su presencia. Aleluya. Miren, hermanos, la basura debajo de la alfombra, la mayoría de veces o casi todo el tiempo pasa factura. Gloria a Jesús. Hay gente que esconde en la basura y no la saca para que mantenimiento del ayuntamiento se lo lleven. Aleluya. A veces usted puede ver una casa muy limpia y ordenada, pero tienen la basura oculta y no la sacan. Entonces llega un momento en que la basura no se ve, pero brotan los gusanos. Aleluya. Entonces hay pecados que la gente lleva adentro que pudren y otros que sacan el espíritu. Aleluya. El martes la predicadora hablaba de que hay que confesar. La palabra nos enseña que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces lamentablemente hay gente que por no reconocer la situación en la que se encuentran delante de Dios están pudriendo lentamente. Se están secando. Aleluya. Y tú sabes lo que pasa, que los gusanos quizás no le afecten a ellos, pero le va a afectar al vecino. Aleluya. Y eso sí de verdad que a cualquiera le causa esgrima. Aleluya. Porque no hay una cosa, aleluya, más, no sé el término ahora que usar, asquerosa, perdónenme, que cuando un vecino no saca la basura y los gusanos le llegan al otro. Aleluya. Los gusanos a veces pueden ser tu familia. Aleluya. Perdón, los vecinos. Aleluya. El vecino puede ser tu hermano. El vecino puede ser tu segunda generación. Hay poder en Jesús. Y hay algo que tiene la palabra, es que ella hace evidente, manifiesta lo oculto. Por eso que usted ve que hay gente que acarrean maldiciones generacionales porque se murieron con un pecado oculto. Aleluya. El hijo que tienen es producto, gloria al Señor. Quizás un padre, gloria al Señor, quizás se enamoró de su padre, que eso no fue, vamos a decirle ya incesto, porque fue más consciente. Aleluya. Estoy hablando de una persona adulta, gloria al Señor. Quizás el hermano se casó con el hermano, aleluya, y eso nadie lo sabe. Quizás hay un bebé que es producto de esa relación, pero vienen generaciones futuras, aleluya,
aleluya. Y el niño nace con deformaciones, gloria al nombre del Señor. El niño nace con problemas, gloria al nombre de Jesús. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Hay poder en Jesús. La palabra revela lo que está mal en nosotros. Y cuando la palabra hace eso, nos está golpeando. Nos está golpeando fuertemente. Aleluya. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gloria al Señor. En hebreo hay algunos términos que se utilizan para referirse al alma, y uno de ellos es nefesh, es el aliento vegetativo, del griego psique, que etimológicamente se deduce como respiración o aliento. Entendidos de otro modo, es la manifestación de la vitalidad del cuerpo, el principio animador, lo que da vida. Y también por otro lado, la neshama, que es un principio de vida racional, intelectual y sensible. Gloria a Jesús. En otras palabras, la misma palabra de Dios nos dice que tiene el poder de dar vida. Y tiene el poder también de quitarla. Tiene el poder de separar tu alma y tu espíritu de tu intelecto y tu vida racional, para separarla y examinarla a profundidad. Gloria al nombre del Señor. Separa la vida y separa la racionalidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí también dice que el alma, las coyunturas. Miren, cuando usted busca este término, dice que las coyunturas es un conjunto de circunstancias, hechos o importantes históricos que cambian o que determinan una situación. También es una articulación movible del hueso, y también se define como la combinación de factores o circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado. En otras palabras, la misma Biblia nos enseña que deja al descubierto nuestros pensamientos, deja al descubierto nuestras intenciones. Hay poder en la sangre de Jesús. Y dice que antes bien, todas las cosas están desnudas. Aleluya. Y la palabra aquí es gimnos en el idioma griego. Y gimnos viene o se deduce de la palabra también gimnasio. Entonces la escritura nos está enseñando, y cuando nos vamos a la historia, en el primer siglo, cuando usted iba a un gimnasio, en el nombre del Señor, usted debía ir desnudo, porque se tenía la creencia de que de esta forma eran articulados o se ejercía, aleluya, cierto tipo de fuerza sobre todos los músculos del cuerpo, aleluya. Dice, y abiertas también, y la palabra abierta aquí en griego es traquelizo, de donde viene la palabra traqueotomía. Y la traqueotomía es un procedimiento médico también llamado traqueostomía, en el cual la persona, aleluya, le hacen aquí una abertura en esta parte de la garganta, gloria al nombre del Señor, para que la persona pueda respirar, porque probablemente esté, aleluya, averiada o tenga obstruida esa parte, aleluya. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, mira, mi palabra es más cortante que una espada de dos filos. Mi palabra penetra hasta que te divide el alma y el espíritu y tu vida racional. También me está diciendo, mira, la palabra de Dios es tan cortante, la palabra de Dios es tan efectiva, que si yo tengo que matarte para sembrar mi palabra en ti, lo voy a hacer. Hay gente que no ha creído en la palabra hasta que no ha tenido un encuentro con Dios. Hay gente que Dios le da la oportunidad, aleluya, de morir y conocer la misma palabra viviente de Dios. Aleluya. Entonces, si la palabra de Dios te está hiriendo, si la palabra de Dios te está cortando, si la palabra de Dios te está cortando,
hablando, gloria al nombre de Jesús, es para que no te mueras. Dile a alguien, es para que no te mueras. Es para que no te mueras. Es para que no te mueras. Es para inyectarte la vida misma de Dios. Es decir, para inyectarse su propia palabra. Gloria al nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es. Y la palabra de Dios es vida. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. En esta mañana, tarde. Aleluya. Si la palabra de Dios te golpeó, aleluya, es para que te sanes. Si la palabra de Dios te hirió, es para que recobre vida. Aleluya. Porque hay heridas que son internas que la gente no sabe que está herido. Por ejemplo, hay heridas que la gente tiene, aleluya, un sangrado interno. Y hasta que un cirujano no le hace una incisión y brota esa sangre que tiene dentro, la gente probablemente, aleluya, no pueda vivir. Entonces la palabra de Dios te va a cortar, la palabra de Dios te va a golpear, la palabra de Dios te va a enderezar y va a hacer lo que sea necesario, aleluya, para que pueda cumplirse el propósito de Dios. Amén, 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 aleluya. Declara lo que te afecta. Declara, aleluya, lo que necesitas. Utiliza la palabra para nombrarlo. Y cuando utilices la palabra para nombrarlo, va a ejercer gobierno sobre eso. Aleluya. Hay gente que tiene que llegar a su casa y decir: espíritu de las tinieblas, te va de mi casa. Espíritu de rebeldía, suelta a mis hijos. Espíritu de locura, suelta a mi familia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Porque cuando tú declaras y tú le pones nombre a eso que te afecta, tú ejerces gobierno, tú ejerces autoridad, aleluya, en eso. Así que en esta hora yo te pido que tú levantes tus manos ahí y comiences a declarar. Declara: yo no sé lo que te pasa a ti, yo no sé lo que te afecta a ti, aleluya, gloria al Señor. Oh, hay poder en la sangre de Cristo, pero su palabra tiene el poder. Es su palabra, no somos nosotros. Es su palabra. Oh, gloria a Dios. Por eso la palabra que es de Dios no es vendida. Aleluya. Oh, porque el poder que tiene la palabra no se vende. Se venden las emociones. Aleluya. Eso sí se venden las emociones, pero la palabra de Dios no se vende. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, declaramos tu palabra sobre nuestra vida. Declaramos tu palabra sobre nuestra casa. Declaramos tu palabra sobre nuestra familia. Declaramos tu palabra sobre nuestras finanzas. Declaramos tu palabra sobre nuestros trabajos, Señor. Declaramos tu palabra sobre nuestro ministerio, Padre. Declaramos tu palabra sobre nosotros, Dios. Y tu palabra se va a hacer manifiesta. Tu palabra se va a hacer manifiesta. Tu palabra va a producir el efecto que tú quieras, Señor. Aleluya. Porque la palabra que ha salido de tu boca ha sido la palabra que se escuchó en el principio. Oh, es la palabra latente, la palabra viva de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, quiero escucharte hablar. Nada más ya de hablar. Díselo al Señor en esta mañana. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Me pasaría el tiempo así y sin querer nada más, nada más,
nada más que escuchar hablar. Sí, Señor. Y nada más que escuchar hablar. Escucharte 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 hablar. Quiero escuchar. Díselo al Señor. Quiero escuchar tu voz, Señor. Rompiendo el silencio. Rompiendo todo obstáculo. Porque tu palabra me va a hacer estremecer. Tu palabra me va a hacer sacudir, Dios.